Sí, comienzan a grabar. Bueno, vamos a arrancar entonces. Buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de la hora en la que se conecte. Bueno, vamos a empezar nuestra sesión de trabajo de hoy. En la sesión anterior veníamos hablando de todo este tema de digamos, la explicación naturalista al asunto de la finalidad en la naturaleza. Estábamos revisando pues eso, viendo sobre todo posturas como las de, por ejemplo, Richard Dawkins a propósito del tema de la finalidad, y hoy nos vamos a un poco pues como a enfocar en cuál es como llamémoslo así, como la respuesta crítica que Mariano Artigas le hace pues como a esos planteamientos de estos autores, pues entre ellos principalmente Richard Dawkins. Bueno, pero antes de eso, perdonan ahí que pasé más rápido el cuento de la diapositiva, un poco como redondear el asunto, y lo voy a redondear porque en la clase, pues en la sesión anterior al final abrimos como una especie de conversación, de conversatorio, con respecto a un tema que nos sacaba pues un poco como de lo que traíamos con respecto a la finalidad. Entonces un poco como para retomar el hilo conductor, decir que para Richard Dawkins, que era el autor pues del cual habíamos estado hablando sobre todo al final de la sesión anterior, hay tres ingredientes, según él, para que tengamos evolución. Esos tres ingredientes, según Dawkins, serían las mutaciones, la selección natural y la herencia. Las mutaciones, recordemos que Dawkins las entiende como cambios aleatorios en los genes, que constituyen pues como el material crudo para la evolución por selección no aleatoria. O, en otras palabras, y eso también lo alcanzamos a decir la vez anterior, son errores, perdón, aleatorios en la copia de los genes. Así que no ocurren con el fin de producir algún tipo de mejora. La selección natural, que sería, perdón, el segundo elemento, se define como la supervivencia diferencial de los genes con éxito frente a genes con menos éxito en acervos genéticos. Eso lo va a decir Richard Dawkins en un texto que yo les estuve citando la vez anterior, que se llama Evolución. Te repito, para Dawkins la selección natural se entiende como la supervivencia diferencial de los genes con éxito frente a genes con menos éxito en acervos genéticos. Entonces lo que va a decir Dawkins, perdón, sobre eso es que la selección natural selecciona aquellas mutaciones que mejoran la supervivencia, mejoran o favorecen la supervivencia y el éxito reproductivo, al tiempo que rechaza aquellas que son malas. Esto es las que no conllevan como ese tipo de beneficios. Yo no sé si recuerdan que justamente a propósito de eso, un segundo, a propósito de eso que acabo de decir, comentábamos la vez anterior que suena pues, mm, ¿cómo decirlo? Suena pues como que el argumento de Dawkins termina teniendo como su truco, en el sentido de que, por un lado, se plantea, y recordemos que lo estuvimos diciendo mucho, un relojero ciego, un relojero que hace cosas, pero no las hace porque las decida o tenga una intencionalidad, pero al mismo tiempo empieza a hablar desde categorías pues que parecerían ser el fruto o el resultado de una mente consciente, porque hablar de mutaciones que favorecen la supervivencia y el éxito reproductivo, y decirlo como lo dice Dawkins, rechazar aquellas que digamos que son malas en términos evolutivos, suena como un asunto no tan ciego a la hora de la verdad. Y finalmente, en lo que traíamos de la vez anterior, el tema de la herencia. Entonces, el tema de la herencia para Dawkins es el elemento básico de la evolución, y es el elemento básico, según él, porque se encarga de transmitir ciertas cualidades o características de padres a hijos. Lo va a decir Dawkins del siguiente modo.
en un texto suyo que se llama El cuento del antepasado. Dice allí Dawkins: la clave de la herencia verdadera es que todo replicador se parece más a aquel del que es copia que a cualquier otro miembro aleatorio de la población. Volverlo a leer. La clave de la herencia verdadera es que todo replicador se parece más a aquel del que es copia que a cualquier otro miembro aleatorio de la población. De esos tres elementos que hemos estado mencionando, cuya combinación es la responsable pues de la complejidad que vemos en el mundo de los seres vivos, solo el primero es realmente aleatorio o azaroso según Dawkins, lo cual significa, en la perspectiva pues suya, que introducir la finalidad como única alternativa explicativa, diferente pues al puro azar, ya no es realmente necesario. Entonces recordemos, tres elementos: mutaciones, selección natural y herencia. Según Dawkins, esa es la receta para que haya complejidad, para que haya lo que Dawkins mismo va a decir muchas veces, apariencia de diseño. Y él habla de apariencia de diseño, es en el sentido pues de que detrás de toda esa complejidad del mundo natural no debemos pues sospechar la existencia de ninguna mente ordenadora, sino justamente pues la existencia de eso, de lo que Dawkins mismo va a llamar un relojero ciego. Pero bueno, lo que nos importa, aunque nos estuvimos dedicando a eso en la sesión anterior, es cómo responde Mariano Artigas a este tipo de desafíos. Entonces el tema que nos ocupa hoy principalmente, porque todo lo que acabo de decir es más como o era más en la tónica como de un poco trazar la conexión con lo que vimos la vez anterior. El tema para hoy es la teleología en la filosofía de la naturaleza de Mariano Artigas. Recordar muy rápidamente que Mariano Artigas se ocupa sobre todo de filosofía de la ciencia y filosofía de la naturaleza. Son sus dos principales temas o preocupaciones de tipo filosófico. Bien, en la filosofía de la naturaleza de Mariano Artigas, la cuestión de la finalidad es fundamental para poder comprender la estructura del mundo, pero también para construir puentes entre la ciencia y la religión. Entonces, Artigas considera que es fundamental esclarecer la finalidad en la naturaleza, repito, para entender cómo funciona el mundo, pero también para establecer puentes que, como ya lo hemos dicho en otros momentos, son sobre todo puentes filosóficos entre la ciencia y la religión. Artigas aborda la cuestión de la finalidad basándose en Aristóteles y en Tomás de Aquino. Y hay dos preguntas que guían las reflexiones de Artigas al respecto. La primera sería, la tienen ustedes ahí: ¿podemos afirmar que existe finalidad en la naturaleza? Y la segunda, en ese mismo texto, es, en caso afirmativo, ¿en qué consiste y cuál es su alcance? Entonces, Artigas considera que nos debemos hacer esa pregunta. ¿Podemos afirmar que existe finalidad en la naturaleza? Y en caso afirmativo, ¿en qué consiste y cuál es su alcance? Lo que va a decir Artigas es que ese tipo de preguntas solo las podemos, perdón, plantear y responder desde una perspectiva filosófica. Yo creo que ahí empieza como a aclararse también cosas que hemos dicho en otras sesiones, cuando planteábamos que Artigas considera que el puente no puede ser ni religioso ni científico, sino que el puente tiene que ser estrictamente filosófico. Artigas es consciente, y él lo va a decir insistentemente, que introducir esas dimensiones finalistas en el ámbito de la ciencia puede ser problemático. Y puede ser problemático porque la teleología suele ser vista como algo opuesto al rigor científico. A ver, y voy a aclarar así rápidamente por qué. La teleología, y yo creo que ustedes lo saben, pero yo creo que no sobra reafirmarlo. La teleología supone como la búsqueda de fines, de propósitos en la actuación o en el comportamiento de determinados seres. Pero eso en la historia del pensamiento a veces se ha considerado como contrario al pensamiento o al rigor científico, porque asume como que cuando se plantea la teleología se está cayendo en un antropomorfismo. Porque una cosa es que los seres humanos nos tracemos fines, pero otra cosa es atribuirle fines a la naturaleza. Entonces, parte de la crítica a la teleología ha estado justamente allí, en el afirmar que los únicos seres que podemos movernos teleológicamente somos los seres racionales, que podemos definir propósitos o fines para lo que hacemos
y al mismo tiempo establecer los medios conducentes a la obtención de esos fines o de esos propósitos. Pero una cosa es creer eso o afirmar eso, repito, en seres racionales, pero otra cosa es en seres que no estén pues como dotados de esa racionalidad. Sin embargo, Artigas, a pesar de que es consciente de ese riesgo, él está convencido de que la teleología encuentra un importante apoyo en los actuales progresos de la ciencia. Eh, y entonces dice Artigas, deseo mostrar que la cosmovisión actual proporciona una base muy adecuada para una perspectiva que incluye la finalidad. Eso lo dice pues en La mente del universo, que es uno de los textos que recientemente en las últimas sesiones yo les he estado citando. Entonces, fíjense que Artigas, por un lado, dice, tenemos que ser cautos o cautelosos al introducir el tema de la finalidad en la naturaleza, porque eso podría ser visto como algo opuesto totalmente, diametralmente opuesto al rigor científico, pero al mismo tiempo él está convencido, repito, que los actuales progresos de la ciencia nos permiten pues como reconciliarnos, si lo podemos decir de esa manera, con el tema de la finalidad. Artigas también va a decir que hay como tres ámbitos especialmente en los cuales la finalidad natural encuentra desafíos y confirmaciones en esa cosmovisión científica actual. Esos ámbitos cuáles serían la cosmología, la evolución y la autoorganización. Lo repito, según Artigas, ese tema de la finalidad natural encuentra como tres ámbitos o tres nichos donde particularmente el tema aparece y es la cosmología, la evolución, es decir, la biología, pero evolutiva, y lo que llamamos la autoorganización. En cuanto a los desafíos, tal como los concibe pues Artigas, según la teoría pues evolucionista, pues tal como la plantea Darwin y el neodarwinismo, eh, los seres vivos se habrían organizado y se habrían originado más bien evolutivamente, partiendo de formas menos organizadas a través de causas eficientes puramente naturales. Yo no sé si ustedes se acuerdan que la vez anterior estuvimos insistiendo mucho en eso, que Dawkins define la biología como el estudio de las cosas que parecen, y él lo subraya así, de las cosas que parecerían haber sido diseñadas, aunque no han sido diseñadas. Pues no han sido diseñadas en el sentido pues de que haya un Dios creador detrás de ellas. Según este tipo de autores y de teorías, los seres vivos procederían de la combinación de variaciones aleatorias y de selección natural. Las novedades se producirían al azar y al mismo tiempo la competencia adaptativa sería la que motivaría pues que sobrevivan los organismos que estén mejor adaptados. Pero eso al mismo tiempo daría la impresión de un progreso, llamémoslo así, como si se quiere programado. En el caso de Dawkins y de los partidarios del neodarwinismo, el evolucionismo desalojaría eh, a la finalidad del mundo biológico. O sea, es una constante en Dawkins y en ese tipo de autores. Ellos piensan que el evolucionismo, con todas sus explicaciones sobre la complejidad que existe en el mundo natural, eso haría inútil cualquier explicación finalista porque la aparente finalidad de los vivientes vendría explicada mediante su origen evolutivo. Eso lo dice Artigas en un artículo de revista que se llama Hay un sentido en el universo, que fue uno de los que yo les compartí pues a través de Raúl pues yo creo que la semana anterior, si la memoria no me falla. Según Artigas, entonces, detrás de todo ese sofisticado y coordinado orden de los seres vivos, en la lectura, pues, o en la interpretación de Dawkins y sus seguidores o quienes van en la misma línea suya, detrás de todo ese orden no habría ninguna dirección o finalidad, sino simplemente una mezcla de selección natural y azar. Esa sería, según Artigas, en la lectura, repito, que está haciendo de Dawkins, esa sería la razón por la cual los procesos naturales parecerían, pero solo parecerían estar dotados de una finalidad, cuando en realidad son movidos únicamente por fuerzas ciegas. Ahora, eh, Artigas se hace una pregunta y es, esa idea de los neodarwinistas,
podríamos decir que es la última palabra al respecto. Artigas también se hace la pregunta y es si el conocimiento científico referido a la evolución biológica deja sin piso a la teleología. También se pregunta Artigas, ¿es este otro ámbito, además del epistemológico, en el que la ciencia le ha ganado el pulso intelectual a la religión? Porque recordemos que si volvemos a las primeras sesiones de este espacio que hemos tenido, hay como dos frentes de ataque a la religión desde el punto de vista de la ciencia. Hay un ataque desde el punto de vista epistemológico y que consiste en decir que la ciencia supera por mucho como forma de conocimiento confiable a la religión o a la teología. Pero habría otro frente que ya no sería epistemológico, sino ontológico, que nos diría que la aparente finalidad, el aparente diseño y orden que vemos en el mundo natural no es el resultado de ninguna acción sobrenatural de una divinidad, sino que simplemente es el resultado de agentes naturales obrando de manera, valga la redundancia, totalmente natural. Entonces, en su obra La mente del universo, Mariano Artigas revisa las que él considera son las principales objeciones, que son 4 que se han hecho a la teleología. Esas objeciones han sido que la teología, perdón, la teleología, que la teleología es inútil, que la teleología es imposible, que la teleología es incognoscible o que la teleología es ilegítima. Entonces lo que va a hacer Artigas es como revisar de manera separada cada una de esas objeciones y vamos nosotros a seguir ese hilo conductor de la mano de Artigas. Primera objeción, que repito, obviamente no es de Artigas, sino que Artigas la recoge para después dar su propia argumentación. Entonces, primera objeción, la inutilidad de la teleología, que consistiría en afirmar que ella no sirve o no ayuda a comprender las verdaderas causas del funcionamiento del mundo natural. Esa fue la postura de la nueva ciencia que va a surgir por allá a partir más o menos del siglo XVII, que en vez de tratar de explicar los fenómenos naturales apelando como a causas formales o finales, recordemos toda esa tipología aristotélica de las 4 formas de causalidad. Entonces, la ciencia, repito, sobre todo esa ciencia del siglo XVII, renuncia como a causas formales o finales y renuncia a ellas porque escapan al control experimental y va a poner el énfasis en las causas eficientes o materiales que verdaderamente, según esa perspectiva, ayudan pues como a conocer o a describir lo que sucede pues en el mundo físico. ¿Cómo responde Artigas a eso? Artigas dice que la perspectiva finalista no se incluye explícitamente en el quehacer científico, aunque sí en sus resultados. Eh, Tal como se advierte, según Artigas, en el hecho de que la autoorganización se refiere a aspectos holísticos, funcionales y direccionales en la naturaleza. Pero dice Artigas también algo y es que algunos avances de los más importantes pues que están sucediendo en la ciencia actual pertenecen al campo de la biología molecular y tienen que ver con conceptos como la funcionalidad, la organización, la direccionalidad y la racionalidad. Artigas en eso, yo creo que yo lo alcancé a mencionar en una sesión anterior, va a encontrar que sobre todo en el campo de la biología, el tema de esos conceptos, la funcionalidad, la organización, la direccionalidad y la racionalidad van a estar muy presentes. Entonces, esa es como la primera objeción, repito, que se le suele plantear a la teleología, pero Artigas va a ir respondiendo como a cada una de estas objeciones. La otra objeción tiene que ver con la imposibilidad de la teleología y ello se refiere a que no es razonable, no es muy entendible que un fin o propósito futuro pueda tener influencia en procesos que todavía están ocurriendo en la actualidad. Que a la hora de la verdad sería hablar de una teleología o de un telos en la naturaleza significaría que efectivamente una cosa que se ve en este caso como un propósito futuro todavía no realizado está actuando causalmente, está teniendo influencia en procesos que todavía están teniendo o que están más bien teniendo lugar en la actualidad. Entonces, desde un punto de vista lógico, no se entiende esa coexistencia de lo anterior y de lo posterior,
además pues como de esa especie de inversión pues como de un nexo causal. Sin embargo, Artigas va a responder a esto diciendo que la dificultad que supone el hecho de que un objetivo futuro, como sería pues el telos, una teleología, pueda ejercer influencia sobre procesos que todavía están ocurriendo en el presente. Según Artigas, eso se desvanece si analizamos el concepto de información. Te voy a repetir como la premisa y ya pasamos a lo que dice Artigas. La premisa es que la teleología suena imposible como explicación porque supondría que los procesos actuales o procesos que están teniendo lugar en la actualidad se van a ver influenciados por un hecho que remite más como una especie de futuro, una cosa en el futuro que sería como el telos al cual todo eso está guiado, dirigido, va a tener una influencia pues directa en cosas que están ocurriendo en el aquí y en el ahora. Entonces, Artigas, repito, responde a eso desde la perspectiva de la información, diciendo lo siguiente: la información genética incluye también un programa que guía el curso de la acción futura, dice Artigas. Eso lo dice en un texto que se llama La mente del universo, que yo ya se los he estado citando. Y en un sentido un poquito más amplio, según Artigas, la información puede considerarse, ojo, como un conjunto de posibilidades que se desarrollarán de acuerdo con las diferentes circunstancias. Por tanto, es como una especie de programa abierto cuyo final no se encuentra completamente predeterminado de antemano, porque depende de la integración de diferentes piezas de información. Entonces, Artigas con el tema de la información le sale al paso como esa especie de bache que aparentemente se formaría entre hechos o fenómenos naturales que están teniendo lugar en el presente, en el momento actual, y un telos que tendríamos que ubicarlo cronológicamente como en el futuro. Entonces, repito, la forma que tiene Artigas un poco como de conciliar esa especie como de abismo de separación entre el presente y el futuro, es justamente decir que en la información es un conjunto de posibilidades que se van a desarrollar, pero dependiendo de diferentes circunstancias. Es decir, es como que Artigas está dando a entender que la información no es una información, ¿cómo dijera yo esto? O sea, no es una información que ya contenga todas las cosas que van a ocurrir, sino que en realidad la información contiene es un conjunto de posibilidades, pero que se desarrollen unas u otras posibilidades va a depender de diferentes circunstancias. Y si va a depender de diferentes circunstancias, ya eso le quita peso a la idea de ese, ¿cómo llamarlo? Como de ese determinismo de un telos futuro actuando o condicionando lo que está ocurriendo en el presente. Entonces, repito, con el tema de la información, Artigas le sale pues como al paso a esa objeción. La tercera objeción, permítame, yo paso la diapositiva, sería la incognoscibilidad de la teleología, porque obviamente la teleología no es detectable a nivel empírico experimental. O sea, uno puede hablar de teleología, de un telos, pero no existe una observación o un experimento científico que me permita a mí decir, hay una comprobación empírica medible de que en la naturaleza pues hay un telos. ¿Cómo responde Artigas a eso? Dice que aplica allí la misma argumentación que él ha utilizado cuando habla de la información. En otras palabras, si es posible conocer que hay una información que puede guiar el despliegue de los procesos naturales, no tiene sentido asegurar que la teleología natural no es cognoscible en ningún sentido. O sea, una cosa es que haya unos límites para lo que podemos conocer de la teleología, pero otra cosa es decir o negar pues que haya cualquier posibilidad como de tener ese conocimiento. Y dice Artigas, añade a eso, si esa incognoscibilidad, perdón, se refiere quizá a los planes divinos, dice Artigas, el argumento también se caería, tampoco sería válido. ¿Y por qué? Porque la finalidad de la que se habla en la cosmovisión actual, y eso y ustedes van a recordar conversaciones que hemos tenido en sesiones anteriores, ojo lo que sigue, dice Artigas, la finalidad de la que se habla en la cosmovisión actual, dice Artigas,
no descarta la existencia de elementos fortuitos y de fallas parciales. ¿Se acuerdan que hemos estado muy insistentemente en el tema de que ese Dios de Dawkins es justamente un Dios a la medida de Dawkins? Un Dios donde es como un poco como forzar las cosas y decir, es que si Dios es Dios, entonces Dios para hacer el universo lo tendría que hacer siguiendo estos y estos y estos pasos. Mejor dicho, le estaríamos dictando a Dios qué significa crear el mundo. Le estaríamos poniendo a Dios condiciones de lo que significaría ser un creador del mundo. Artigas no ve problemática la existencia de elementos fortuitos e incluso de fallas parciales en el tema de la evolución. Es decir, para él, para Artigas eso no se convierte como en un argumento antiteológico. Entonces, según Artigas, no es lógico, no es válido declarar incognoscible la teleología al identificar los planes divinos o los planes de Dios con un proceso, ojo, perfectamente determinista y lineal. Artigas dice que haya una teleología no quiere decir que el proceso tenga que ser determinista y lineal, ya que eso, pensar las cosas de ese modo, supondría pues un supuesto arbitrario que deriva, según palabras del propio Artigas, de una idea demasiado antropomórfica de Dios. Eso lo va a decir Artigas también en la mente del universo. O sea, en la mente del universo, yo creo que yo un día se los decía a ustedes, si a mí una persona me pide no sé, un consejo a nivel bibliográfico de un libro de Artigas, que de una u otra manera retome todos sus planteamientos principales en epistemología y en filosofía de la naturaleza, ese libro sería justamente la mente del universo. Bueno, pasamos al cuarto y es la ilegitimidad de la teleología, porque, y yo creo que ya lo dije anteriormente, esa ilegitimidad de la teleología, perdón, plantea como la arbitraria e infundada atribución de propósitos o fines u objetivos a seres no racionales. No tiene mucho sentido para pues, más de un autor atribuirle, repito, a seres no racionales o a la naturaleza misma en cuanto no dotada de una racionalidad, pues en el sentido fuerte del término, dotarla pues como de una supuesta teleología. ¿Qué va a decir Artigas sobre eso? Entonces Artigas va a pensar que hay unas características pues que son típicamente humanas, la deliberación, el ajuste de medios fines del cual estamos hablando ahora, pero atribuirle eso a fenómenos fortuitos o naturales para Dawkins y quienes simpatizan con esas ideas no tendría mucho sentido. Perdón, ¿cómo responde Artigas a eso? Artigas dice que las dimensiones teleológicas de la naturaleza corresponden a una situación de organización estable, dice Artigas. Y lo leo en palabras literales de él, dice Artigas, dado que nuestro mundo está lleno de organización estable y ha sido formado a través de un enorme proceso de autoorganización, es completamente legítimo utilizar categorías teleológicas para estudiarlo y hablar sobre él. Obviamente, esto no es posible, esto que acaba de decir allí Artigas, eso no es posible desde una perspectiva científica, pero sí es posible y hasta podríamos decir necesario desde una perspectiva filosófica. Entonces Artigas, después de evaluar esas cuatro objeciones que han sido las más características al tema de la teleología, pasa como a identificar cuatro formas distintas de teleología, o sea, un poco como dando a entender que el concepto teleología no tiene una única acepción o un único significado, sino que la teleología la deberíamos entender por lo menos en cuatro dimensiones que son las que ustedes tienen ahí a la vista, que serían la teleología como el fin de procesos, la teleología como la meta de tendencias, la teleología como un valor para sujetos y la teleología como el objetivo de planes. Lo repito, son para Artigas cuatro formas a través de las cuales podemos entender el concepto de teleología. Entonces vamos a analizarlos así de una manera muy rápida. El primer significado se refiere, eh, y estamos hablando de fin, se refiere a la simple culminación de un proceso. O sea, fin entendido como culminación de un proceso en un sentido temporal o cronológico. Esa sería una primera sección de fin.
El segundo significado ya posee un contenido finalista, si se quiere, pues más fuerte, pues describe como una tendencia ordenada hacia un propósito. Por ejemplo, las fuerzas físicas de atracción o repulsión, las tendencias de los vivientes y otros fenómenos pues similares en el mundo natural. El tercero, la tercera forma de entender pues la teleología, se refiere a que algo sea conveniente o inconveniente, a que sea bueno o malo para un sujeto o para determinados tipos de sujeto. Entonces fíjense que va como de menos a más. En ese tercero ya uno siente como un contenido teleológico más fuerte. Entonces voy a volverlo a decir. La primera forma de entender la teleología sería simplemente el fin de procesos, pero el fin en un sentido temporal o cronológico. El segundo como la meta de tendencias y se refiere pues a que aparecen ciertas fuerzas físicas de atracción o de repulsión o las tendencias de los vivientes. El tercero ya es más fuerte todavía porque se refiere a que algo lo podamos caracterizar como conveniente o inconveniente, como bueno o malo para un sujeto o, por repito, para un conjunto de sujetos. Y el cuarto significado de teleología, perdón, alude o hace referencia, ojo, a la actividad intencional de seres racionales que establecen un plan con el fin de alcanzar pues determinados objetivos. Entonces, ¿qué nos va a decir Artigas? Que las tres primeras clases de teleología aparecen tanto a nivel natural como a nivel humano, mientras que la cuarta quedaría, según Artigas, reservada para seres inteligentes, que son los únicos capaces de alcanzar un objetivo, pero como consecuencia de un plan previamente trazado. Y ya después Artigas va a añadir que las acciones intencionales de los seres racionales son de una manera muy clara teleológicas. Entonces, pero, pues, y Artigas va a decir, porque se dirigen pues hacia objetivos que se consideran pues como con un cierto valor con respecto pues al plan que se quiere de alguna u otra manera materializar. Entonces, para Artigas, y paso a leerlo, dice, las acciones naturales no son tan claramente teleológicas porque puede ser difícil determinar si están dirigidas hacia objetivos determinados y también porque puede ser todavía más difícil determinar si esos objetivos, en caso de existir, pueden ser considerados realmente como valores. Eso lo va a decir Artigas, lo que acabo de leer nuevamente, La mente del universo, la página pues 184. Según Artigas, la nueva cosmovisión, basada pues en la autoorganización, él va a enfatizar pues como mucho en eso, no tiene, y yo aquí, yo sé que, o no sé, supongo que aquí de pronto vamos a recordar cosas que incluso fueron materia de discusión aquí entre nosotros, a propósito de cuál es la posición de Artigas en cuanto al alcance que pueda tener el tema, por ejemplo, de la finalidad. Entonces, vuelvo a comenzar la lectura y es lo siguiente. La nueva cosmovisión científica, dice Artigas, basada en la autoorganización, no tiene por sí misma un significado filosófico unívocamente, determinado, pero muestra claramente que existen algunas dimensiones teleológicas en la naturaleza que pueden ser investigadas por la ciencia natural. Subrayo en esta cita que acabo de leer el asunto de un significado unívocamente determinado. Artigas no va en la línea de decir que quien hoy haga física o cosmología o biología tiene que terminar admitiendo que existe una teleología natural y que esa teleología natural nos conecta con un Dios. O sea, Artigas en eso tiene una postura, yo no sé si llamarla prudente, en el sentido de plantear que hay como una zona gris, epistemológicamente hablando, donde a partir de los mismos datos, de las mismas informaciones o descubrimientos científicos, una persona puede concluir o puede deducir una teleología natural y otra persona puede deducir otro tipo, digamos, de explicaciones que no necesariamente vayan como en esa misma dirección, por decirlo de esa manera. Entonces Artigas va a decir lo siguiente: la direccionalidad indica que existen tendencias hacia objetivos, lo cual es el sello distintivo de la teleología natural. Cuando diferentes componentes de la naturaleza cooperan en la producción de un resultado, se trata de una direccionalidad
que puede llamarse, en palabras pues de Artigas, cooperatividad. Entonces Artigas va a ir como muy en esa línea. Ahora, él va a agregar que tanto la direccionalidad como la cooperatividad aparecen por todos lados en la naturaleza. Porque ahí voy a aclarar también algo, y es que Artigas, haciendo un poco como el paralelismo con lo que veíamos la vez anterior en Dawkins, en Monod y en otros, Artigas es consciente de que la naturaleza está atravesada por esas dimensiones, por la cooperatividad, por la direccionalidad, incluso en el mundo físico, no solamente en el mundo biológico. Entonces dice Artigas, las partículas subatómicas y las cuatro interacciones básicas se comportan de acuerdo con pautas específicas bien conocidas y colaboran para construir sucesivos niveles de organización, concretamente átomos, moléculas, macromoléculas y los seres mayores inorgánicos y orgánicos. Eso lo va a decir Artigas también en La mente del universo, como lo ven ustedes allí. En ese orden de ideas, entonces, la finalidad en la naturaleza, que es de lo que estamos hablando hoy, o la finalidad natural, equivale para Artigas a la existencia de tendencias que brotan de la naturaleza misma, pero cuyo despliegue establece como una cierta selectividad. O sea, hay unos canales, llamémoslo así, como selectivos, donde los componentes, perdón, desde los componentes más elementales hasta los componentes como más complejos, pero la naturaleza sigue unos cursos como, si se quiere, selectivos. Entonces ese carácter selectivo de la naturaleza lleva pues a Artigas a decir lo siguiente: los sistemas biológicos, bueno, porque pongo en contexto esta cita, Artigas lo que viene diciendo es que aún en el mundo inorgánico alcanzamos a percibir como una cierta teleología, pero dice Artigas, sin embargo, los sistemas biológicos poseen rasgos finalistas distintos y un tipo de teleología o teleonomía fuerte, ya que muchos procesos se dirigen hacia objetivos concretos bien definidos. Para no darle más vueltas, Artigas admite o descubre teleología en todo el mundo natural, pero al mismo tiempo advierte que es en el mundo de los seres vivos o de los seres biológicos donde esa teleología como que adquiere pues unas características mucho más, sí, mucho más representativas o más fuertes. Entonces eso lo va a llevar pues a él a hacer como ese análisis pues de la finalidad. La ciencia experimental, va a decir Artigas, puede ser considerada como una búsqueda de conocimiento acerca de estas tendencias. Interrumpo ahí un poco la lectura porque acabo de caer en cuenta de algo. En esta cita, Artigas está haciendo una conexión entre la filosofía natural y la filosofía, perdón, filosofía de la naturaleza y filosofía de la ciencia, porque básicamente lo que está diciendo Artigas, si la ciencia progresa, si la ciencia va mejorando la manera en que conoce el mundo, quiere decir que por lo mismo la ciencia lo que hace es descubrir tendencias, regularidades. De lo contrario, la ciencia no tendría pues razón de ser. Entonces, por eso la cita completa dice, la ciencia experimental puede ser considerada como una búsqueda de conocimiento acerca de esas tendencias y la tecnología consiste en el aprovechamiento práctico, perdón, de ese conocimiento. En la actualidad, en la perspectiva pues de Artigas, es posible volver a hablar de teleología, sobre todo en el ámbito científico. Y Artigas está diciendo eso porque en el siglo XVII, XVIII incluso, y hasta en el XIX, digamos que invadió como el campo de la filosofía, el mecanicismo. Y la visión mecanicista de la naturaleza, por obvias razones, también como que exilió o desterró el asunto o el horizonte finalista o la dimensión pues de una, o el concepto o la idea de una finalidad en la naturaleza. Lo que dice Artigas es que muy a despecho de los ateos y de los materialistas, es la propia ciencia, Artigas lo va a decir muchas veces, a despecho de ellos es la propia ciencia la que está volviendo a integrar la finalidad en la explicación científica del mundo. Y Artigas pues obviamente no deja escapar ese detalle, que no es un detalle menor, porque, a ver, no nos digamos mentiras, una cosa es que hablen de teleología, no sé, Santo Tomás de Aquino o otro tipo de autores que van en una línea, pues, si se quiere, teísta o creyente, pero que sean los propios hombres de ciencia los que terminan admitiendo
a veces muy a despecho de ellos mismos, a veces muy a disgusto de ellos mismos, que evidentemente hay una cierta finalidad en la naturaleza. Entonces, Artigas subraya eso como un hecho, pues, que es fundamental en el análisis actual que se pueda hacer sobre la relación entre ciencia y religión. Sin embargo, y en eso, pues, Artigas siempre da muestra de ello. Sin embargo, y aparece pues la cita que tienen ustedes ahí de segunda, dice Artigas: debemos tener cuidado cuando hablamos de teleología en la naturaleza, y debemos evitar antropocentrismos ingenuos e ilegítimos. Entonces Artigas también como que nos avisa de que una cosa es hablar de teleología, pero tampoco pues volvamos eso pues como un discurso donde básicamente pues puede entrar un montón de cosas que serían más de tipo, si se quiere, sí, como si se quiere del tipo de generar un pensamiento a propósito de la teleología, más como en la línea de caer en un antropocentrismo, o sea, de atribuirle a la naturaleza características nuestras. Y Artigas dice, no, que hablemos de finalidad no nos compromete o no nos obliga como a caer, digamos, como en esos excesos. Otra cosa que va a decir Artigas es que detrás de los ataques a la finalidad hay como sobre todo tres tipos de motivos. Hay motivos científicos, hay motivos filosóficos, y también va a decir Artigas, hay motivos metafísicos. En cuanto a lo primero, digamos a lo que serían pues motivos de tipo científico, y eso va en la línea de una cosa que ya decíamos ahora, se piensa que para garantizar el rigor de la ciencia es mejor evitar esas teleologías. Por ejemplo, Jacques Monod, del cual estuvimos hablando la vez anterior, es uno de tantos autores que dicen, venga, para que nos pongamos serios en la manera de conocer el mundo, no voy a acuñar aquí una palabra que no sé si existe y Artigas no la usa, pero es como vamos a evitar antropomorfizar la naturaleza. O sea, eso es un error. Caer en esa antropomorfización de la naturaleza, atribuirle a la naturaleza características nuestras, va a hacer que perdamos pues como el debido rigor a la hora justamente de conocer esa naturaleza. Bueno, eso en cuanto a lo primero. En cuanto a lo segundo, que sería más un tema de tipo filosófico, se identifica indebidamente a la finalidad con las causas eficientes, lo cual es una duplicación innecesaria a nivel explicativo. Entonces, Artigas recoge como esa otra inquietud, y es que por motivos filosóficos también se podría eventualmente rechazar la finalidad, justamente porque llevaría como a decir, no, ya no necesitamos causas eficientes, perdón, sí, ya no necesitamos causas eficientes con tal de que haya una causa final, y así no tengamos detalles de la causalidad eficiente, con saber que hay un plan mayor, eso ya nos basta. Entonces Artigas dice, incluso a nivel filosófico, eso también se suele ver pues como una especie de ataque pues a la finalidad. Y con respecto a lo tercero, se asume, y es tercero, pero no es porque sea menos importante, que la finalidad, admitir la finalidad en la naturaleza, supondría un compromiso con la metafísica y con una trascendencia, digamos, de corte religioso. Entonces también algunos asumen, no, pero es que si le abrimos la puerta a la teleología, detrás de la teleología se nos viene Dios y se nos viene toda una cosmovisión religiosa del mundo. Entonces ahí se prenden como las alarmas, decir, no, no, la teleología no puede entrar, porque es que la teleología no entra solita, sino que detrás se trae un montón de conceptos y de asuntos que tienen que ver con lo religioso. De hecho, por eso la cita que tenemos ahí y que paso a leerla, dice Artigas: el pensamiento teleológico que descubre en el mundo físico algún tipo de propósito o finalidad ha sido a lo largo de la historia una fuente de inspiración metafísica y religiosa. Artigas lo está planteando en términos descriptivos. Es decir, esa cita que ustedes tienen ahí o que tenemos ahí de la mente del universo no tiene un alcance valorativo, simplemente es descriptivo. Pero a partir de ahí podríamos inferir eso, que sería pues el tercer motivo de la crítica a la teleología, y que yo me atrevería a decir, ya pensando en los oráculos de la ciencia, que es el motivo que a veces se vuelve hasta principal, y es que si admitimos teleología, estamos admitiendo a Dios y no queremos admitir a Dios. Entonces cortemos por lo sano, no admitamos teleología,
y de esa manera nos libramos, digamos, de tener pues como que lidiar con el responsable, digamos, de esa teleología, si lo podemos pues decir como en esos términos. ¿Cómo responde Perdón, Artigas? Sí, profesor, dale, pero dale, Andrés. el planteamiento de ello es más bien como eh, admitamos teologías, pero parciales, pero no una teología final general. Es como eso, porque, porque ellos admiten cierta orden, la tal teleonomía de Monod, por ejemplo. Sí, ¿Sí? sí. O sea, la, 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 la teología, perdón, la teleología de Teleología, ellos sí. eh, es, eh, es parcial y es como una especie de apariencia, ¿sí? Como de apariencia de orden que en últimas no entronca con un orden general, universal. Sí. De hecho, vamos a mirarlo en este sentido. Este planteamiento, como lo estoy haciendo yo, digamos que corresponde a una caracterización general, pero los que han entrado más directamente en el debate, desde el punto de vista, llamémoslo ateo, en la línea de lo que Andrés acaba de decir, no se han ocupado tanto, no se han dedicado tanto a negar la teleología, entre otras cosas porque Artigas mismo lo dice, es que hoy en día es muy complicado negar la teleología o ciertas dimensiones pues finalistas en la naturaleza, hoy es complicado, digamos, negarla en un sentido pues absoluto, pero se han dedicado entonces no tanto a negarla, que se vuelve, repito, muy difícil, sino como a darle una explicación natural que haga innecesario, entre comillas, digamos, la participación de una divinidad, sí, de una entidad sobrenatural. Entonces, por ejemplo, ahí entraría como ejemplo la famosa teleonomía de Jacques Monod. Es que la teleonomía, yo se los decía desde la vez anterior, siendo pues muy reduccionista por asuntos de ser breve también, pero uno podría decir que la teleonomía de Jacques Monod es teleología sin Dios, sin metafísica, pero sigue siendo, digamos, en algún sentido teleología. Frente a esos problemas, la respuesta de Artigas va a ser la que tenemos allí en otro texto que yo creo que ya se los he citado, que es la inteligibilidad de la naturaleza. Y en ese texto Artigas dice, el problema consiste en saber si en la naturaleza existe la teleología. Si existe, dice Artigas, habrá que aceptar las consecuencias de este hecho, incluyendo la existencia de una causa superior que dé razón de ella. O sea, Artigas como que trata de, digamos, de simplificar la cuestión diciendo, es que, a ver, pongámonos serios, lo que tenemos que averiguar es si en la naturaleza hay teleología. O sea, no nos pongamos como con ¿cómo decirlo? Como con prejuicios de decir, no, pero es que si admitimos la teleología, entonces ya de una vez eso nos va a llevar hasta Dios y no sé qué. Artigas como que dice, venga, simplemente pongámonos en la función de descubrir o de tratar de desentrañar si en la naturaleza hay finalidad. Hagamos primero ese trabajo, ya después nos metemos con las consecuencias que eso tenga. Y Artigas, ¿por qué es tan insistente con eso? Porque él es muy consciente de que si yo primero pienso en las consecuencias de la teleología y no si en la naturaleza hay o no hay teleología, yo puedo terminar negando la teleología, pero negándola por razones, si se quiere, existenciales o psicológicas, no por razones evidentemente filosóficas o incluso científicas. En una sesión anterior yo le citaba a Fernando Savater, que en un texto suyo que se llama, ¿cómo es que se llama? La vida eterna, se me iba a escapar. En La vida eterna, yo se lo cité la vez anterior, Sabater dice que no me gusta la idea de un tirano cósmico. Entonces fíjense que ya eso es más una declaración de un deseo, y no tanto pues la conclusión, digamos, de un análisis donde yo diga, no, evidentemente lo que me muestra el análisis de los conocimientos en biología o en cosmología es que no hay finalidad en la naturaleza o que la hay. Entonces, repito, Artigas insiste tanto en eso porque piensa y es muy consciente de que si se invierte el orden de estudio de este asunto y empezamos primero a pensar en las consecuencias de la teleología natural,
algunos dirían, no, es que si la teleología natural nos va a ser obligatorio la creencia en un Dios, pues entonces más bien descartemos la teleología, inventémonos cualquier otra cosa. Pues dicho en mis palabras, por eso le invito. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque va a ser eh, 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 consecuencia necesaria que si se encuentra teología, teleología, Estás enredado eh, con eso. sí, eh, lleva necesariamente a la conclusión de que hay una mente ordenadora, un Dios. Lo estás Por- preguntando. sí, sí, por qué habría ese tipo de prevención y de conclusión? Artigas hace un análisis de, digamos, desde el punto de vista histórico de lo que ha representado ese tipo, digamos, de reflexión antes de Darwin. Y de hecho, yo no sé si ustedes recuerdan una cita que pues citamos, valga la redundancia, la vez anterior, donde Artigas dice que, perdón, Artigas no, Dawkins, donde Dawkins dice que lo que nos permitió Darwin fue poder ser ateos en un sentido ya pleno y convencido. ¿Y a qué se refiere eso? A ver, uno de los puntos de discusión del ateísmo con respecto al teísmo tiene que ver con la existencia de Dios. Y uno de los asuntos que suelen ser utilizados o argumentados, digamos, de parte de los teístas para justificar esa existencia de Dios es sencillamente decir, bueno, si existe el mundo, si existe el universo, y si en ese universo existe un orden, existe una racionalidad, es muy absurdo atribuir la existencia del universo como tal y de una racionalidad y una inteligencia en ese universo al azar. Entonces, lo que Artigas encuentra es que en ese recorrido histórico siempre ha habido una conexión y por eso la cita anterior, que es la que está pues ahí arriba y en donde Artigas dice el pensamiento teleológico que descubre en el mundo físico algún tipo de propósito o finalidad, ha sido a lo largo de la historia una fuente de inspiración metafísica y religiosa. Traduzco eso en otras palabras. El pensamiento teleológico o la idea de que en el mundo hay un telos, hay un orden, a lo largo de la historia ha llevado a pensar en ese como un argumento a favor de la existencia de un Dios. Porque obviamente la pregunta siempre va a ser, si el mundo existe y no solamente existe, sino que existe teniendo un orden, ¿cuál sería la explicación de ese orden? No, ese orden existe porque sí, por puro azar. Entonces, lo que básicamente está haciendo Artigas, repito, es recoger lo que históricamente él asume ha sido como el planteamiento más recurrente y es conectar la existencia de un orden, la existencia de un telos, la existencia de una racionalidad en el universo con que todas esas características no pueden ser explicadas sino a partir de la existencia pues de un ordenador divino, de un creador divino. Entonces, por eso es que Artigas, insisto, volviendo con lo que yo estaba planteando antes de la intervención de Andrés, como Artigas es consciente de que en el ámbito de los oráculos de la ciencia y del, llamémoslo así, como del ateísmo científico, es muy recurrente la idea de que, mejor dicho, vamos a ponerlo así, como una especie de negación psicológica de Dios. Y cuando digo negación psicológica es que yo no quiero que haya Dios. No quiero que haya Dios porque es que si hay un Dios, entonces tiene que haber una respuesta a ese Dios, que es un poco lo que ocurre, diría yo, con la diferencia entre deísmo y teísmo, sin entrar pues en mayores detalles, pero el deísmo cree como en una especie de Dios, ahí sí una especie de Dios relojero, gran arquitecto, que creó como toda esta maquinaria que llamamos universo y le dio cuerda y la puso a funcionar. Pero en el deísmo, en términos generales, no hay un compromiso, llamémoslo así, personal con esa divinidad. No hay un Dios que establece pues una relación personal donde yo me tengo que salvar o tengo que evitar condenarme o voy a recibir premio o castigo, no, o sea, simplemente existe la idea de un Dios responsable de este orden, lo cual no ocurre en el teísmo. En el teísmo, por lo general, se plantea el asunto, pues como repito, una especie de compromiso, o sea, si Dios existe, eso ya supone para mí
una serie, llamémoslo así, como de demandas. De hecho, yo una vez leía un artículo, con esto me puedo salir un poco de Artigas, más creo que no del tema, y es es el asunto de Carl Sagan. Algunos, ustedes los dos, pues Raúl y Andrés en otros momentos han estado conversando con respecto a Carl Sagan, y alguna vez yo leía un artículo que no recuerdo en este momento cuál fue, donde decían que era muy particular el rechazo materialista de Sagan a la existencia pues de un dios en el sentido tradicional del término, pero no tenía problema con creer en extraterrestres y casi que anhelar la existencia de extraterrestres. Y la interpretación que daban en ese artículo era más o menos de como de una especie de ateísmo psicológico, es decir, si yo creo en extraterrestres, hasta donde sabemos, esos extraterrestres pues no tienen una tabla de 10 mandamientos, ni plantean pues como unas demandas éticas para mí, unas demandas morales, sino que simplemente es la idea de que existan otro tipo de entidades en el universo a las que podamos llamar divinidades y que, repito, en este caso no serían las divinidades en un sentido tradicional, sino en el sentido Dios, en el sentido, perdón, sí, como de seres extraterrestres. Entonces es eso. Pero volviendo Perdón, perdón, profe, voy a ser de abogado del diablo. ah, que lo solés hacer siempre. Sí, eh, si se plantea que toda la naturaleza y el universo es una serie de factores eh, aleatorios, ¿sí? Por ahí aleatorios, y que digamos, el movimiento y la evolución de esos factores aleatorios logran dar unos órdenes que constituyan el cerebro humano y por tanto la mente humana, y que lo que se está haciendo es que la misma naturaleza generó, la misma materia, digámoslo así, generó como una especie de espejo en donde ya ella se ve a sí misma y se ve, le ve ese orden, ve orden, le ve, sí, todo eso, Sí, pero eso fue fruto del mismo desorden, digámoslo así, o sea, del azar, ¿qué dicen ellos? O sea, el simio logró escribir la frase, ¿sí? mm, Pero que eso no pasa de ahí, ¿sí me entiende? O sea, que eso es, digamos, la racionalidad, todo eso es fruto de la misma naturaleza o de la misma materia, sí, que es un poco como lo que decíamos en clases pasadas de que en realidad es como la materia pensando ella misma, por supuesto, pensando en el ser humano, ¿no? En ese ser que se creó al azar. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí no habría necesidad de recurrir a una causa extra material y extrahumana, ¿sí? De la creación de la racionalidad. Es como el planteamiento, me imagino que harán el tipo. Por eso pienso yo que todos terminan siendo una especie de panteístas, ¿sí? Panteístas en el sentido de que espinociano, ¿no? Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. sí, en la línea de lo que usted acaba de decir, yo en otras sesiones lo he dicho, y es que Artigas, y creo que ahorita en uno de los textos que salió lo volví a plantear, Artigas, a diferencia, digamos, de posturas que a veces son más concordistas, en el sentido de que cuando me refiero a posturas concordistas es que hay posturas, y a veces eso se encuentra más en el plano del cristianismo protestante, en Estados Unidos principalmente también, y por concordismo entenderíamos como que es que si uno hace un análisis de los datos científicos actuales, uno tiene que sí o sí terminar concluyendo que Dios existe. Artigas va en una línea, digamos, más, si se quiere, y yo lo he insistido varias veces, como de prudencia,
en el sentido de decir, a partir de los mismos datos, porque es que la ciencia no es que, por un lado, no es como en la filosofía, que entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra, pues obviamente hay cierto nivel de imprecisión cuando una teoría apenas se está como consolidando, pero cuando ya una teoría es teoría demostrada y teoría pues compartida por la comunidad científica, ya más o menos hay una unificación de lo que se considera pues conocimiento científico. Entonces, lo que Artigas en ese orden de ideas va a plantear es que sobre la base de los mismos conocimientos, y pensemos en esto, la teleología, es que no nos vamos muy lejos. Dawkins, con respecto a cualquier teísta, Dawkins está viendo más o menos los mismos datos y sobre la base de los mismos datos está diciendo, hombre, simplemente no necesitamos a un Dios, necesitamos a un relojero ciego y ese relojero ciego es la propia naturaleza, punto, nos ahorramos un paso. De hecho, uno podría establecer una relación entre Dawkins y, por ejemplo, David Hume. El ateísmo de David Hume, entre otras cosas, es un ateísmo que asume que ¿por qué no nos ahorramos un paso? ¿Por qué no le atribuimos al universo las características que le solemos atribuir a Dios? Y si le revestimos al universo, o uno podría decir desde lo que Andrés acaba de mencionar, a la materia, de esos mismos atributos que le solemos atribuir a Dios o conceder a Dios, pues nos ahorramos el paso de tener que postular a un Dios creador. Entonces, insisto, yo creería que el mismo, Lo llamémoslo mismo que el panteísmo, lo que estaba diciendo yo, o lo espinociano también, ¿sí? exactamente. Entonces, volviendo con el tema de la teleología, porque quiero como retomar eso, lo que dice Artigas es, venga, cojamos el asunto por donde hay que cogerlo, tratemos de dilucidar, primero que todo, si en la naturaleza hay o no hay finalidad. Después, repito, nos metemos con el tema de qué consecuencias puede tener eso. Las consecuencias tendrían que ver con lo que estamos hablando y con lo que Andrés planteó. Las consecuencias podrían ser ateas o creyentes, pero antes que nada, tratemos de definir si en la naturaleza pues hay teleología. Y Artigas va a añadir a eso, pues la otra afirmación pues que tenemos allí, y es la siguiente: el tema de la finalidad es propio, dice Artigas, de la filosofía natural, que estudia la naturaleza preguntándose por su ser más profundo y por las causas naturales. Artigas va a decir lo siguiente, que me parece que también nos da unas luces sobre lo que sigue, porque ya esta primera parte, o lo que he dicho hasta ahora, de pronto es un tanto, ¿cómo decirlo? Un tanto abstracta, si se quiere, pero a partir de este momento ya vamos a empezar a ver directamente los argumentos de Artigas contra Dawkins y contra Monod. Pero lo que pasa es que para llegar a eso teníamos un poco que plantear como esos presupuestos. Entonces Artigas lo que va a decir es lo siguiente, que normalmente, y eso tiene relación con algo que ya dije hace algunos minutos, normalmente dice él, el asunto se ha centrado en o que no existe finalidad en la naturaleza, pero ya hoy en día es más difícil decir que no existe. Eso era posible quizá hace un siglo, pero dado los actuales conocimientos científicos, ya hoy es más difícil, digamos, llegar a ese tipo de, digamos, de afirmación. Espérame que me salté. Entonces va a decir Artigas que hoy hay como dos opciones: o negar la finalidad, pero repito, ya hoy en día casi ni el ateo más radical a veces se atreve ya a negarla, y no se atreve a negarla porque, repito lo que hemos dicho, porque ya la propia ciencia y sobre todo la biología está dando como muestras de tendencias teleológicas en la naturaleza. O bien, ojo, que ese sí sería un camino más explotado, usado hoy, que la finalidad natural sí existe, pero que puede ser explicada a través de procesos naturales. Ahí estaría sobre todo Richard Dawkins, pues por mencionar un oráculo de la ciencia, que es quizá del que más hemos hablado aquí, pero obviamente no el único. Entonces, iría como en esa línea. Entonces, para analizar eso, Artigas, digamos que va a examinar las posturas de dos zoólogos evolucionistas, perdón, de un zoólogo evolucionista, porque el otro es un biólogo. Entonces, el zoólogo evolucionista es Pierre-Paul Grasset, y el biólogo neodarwinista es Francisco Ayala, que yo creo que es mucho más conocido, pues, o por lo menos no sé si ustedes lo conocen, pero Francisco Ayala, pues sí es más conocido. Entonces, Artigas se aproxima al pensamiento de Pierre-Paul Grasset y de Francisco Ayala
Y es muy interesante como una forma de hacerle la contra, pues argumentativamente hablando, a los planteamientos de Jacques Monod y de Richard Dawkins. Entonces, espérenme un segundito, yo paso este diapositivo. Perdón, era esto. Bueno. Entonces dice Artigas, el enorme desarrollo de la física ha proporcionado la base para una nueva biología que ocupa de nuevo un lugar central en la ciencia natural, y esto significa que otra vez, fíjense que ahí dice Artigas, otra vez resulta adecuado hablar de teleología en el contexto científico. Lo que yo les decía, en el siglo XVIII, XIX y casi hasta inicios del XX, la teleología fue desterrada por una filosofía mecanicista y por una interpretación igualmente mecanicista de los datos, pues, de la ciencia. Pero los avances en biología han ido haciendo reaparecer a la teleología, pues, en el discurso, pues, digamos, de la ciencia. Y Artigas también nos va a decir lo siguiente: el progreso moderno de la biología ha hecho necesario recurrir a nociones como la teleonomía, otra vez Jacques Monod, que expresan la existencia de una finalidad. Bien, entonces les estaba hablando de este señor Paul Pierre Grasset. Artigas lo va a citar a él. Yo no lo leí pues directamente a Paul Pierre Grasset, sino que lo leí a él citado por Artigas en un texto de Artigas que yo hasta ahora pues no les había citado, que se llama Las fronteras del evolucionismo. Es otro de los libros de Artigas, pues, que ya en este tema en concreto del que estamos hablando, yo les recomendaría, repito, se llama Las fronteras del evolucionismo. Entonces voy a leer a Pierre Paul Grasset, citado por Artigas, en Las fronteras del evolucionismo. Dice este autor, que repito, es un zoólogo evolucionista, subrayo evolucionista. O sea, no es una persona pues con una postura eh, simplemente metafísica o religiosa, sino que es científico. Dice, cuando se trata de estas propiedades, los biólogos no discuten. ¿Qué propiedades está hablando? Está hablando de los órganos, los tejidos, las células y ese tipo de comportamientos, pues, y de estructuras en los organismos vivos que dan una cierta idea de orden, de finalidad, de cooperatividad. Entonces dice este autor, cuando se trata de estas propiedades, los biólogos no discuten, pero si se pronuncia la palabra finalidad, se ponen en guardia. Probablemente sea porque no distinguen la finalidad de hecho o inmanente de la finalidad trascendente. Sobre esta última, o sea, la finalidad trascendente, el biólogo tiene poco o nada que decir. Pertenece al terreno de la metafísica. Repito, estas son palabras de un científico, de un zoólogo evolucionista. Vamos con Francisco Ayala. Francisco Ayala dice lo siguiente: algunos evolucionistas han rechazado las explicaciones teleológicas porque no han reconocido los diversos significados que puede tener el término teleología. Se equivocan al afirmar que todas las explicaciones teleológicas tendrían que ser excluidas de la teoría evolutiva. Estos mismos autores utilizan en realidad explicaciones teleológicas en sus trabajos. Esto lo dice Francisco Ayala, pero repito también, como en el caso de Paul Pierre Grasset, lo estoy tomando de un libro de Artigas que se llama Las fronteras del evolucionismo. Entonces, esa es una primera aproximación. A la luz de estas dos ideas de estos dos científicos, entonces Artigas va a decir que la nueva cosmovisión científica contribuye, digamos, a rehabilitar la teleología, a partir, pues, como de volver a poner de alguna manera, pues, como ahí en la mesa de discusión, conceptos relacionados con la teleología que por razones a veces más ideológicas que científicas habían sido rechazadas. Voy a leer otro texto de Paul Pierre Grasset donde dice, la finalidad inmanente o esencial de los seres vivos se clasifica entre sus propiedades originales. Esto no se discute, se constata. ¿Por qué Artigas está citando a este señor? Lo está citando porque es un científico que está diciendo que
la teleología en el sentido inmanente es innegable para un científico en el mundo de hoy. Entonces, claro, Artigas obviamente se siente en la obligación de citar a un autor que es evolucionista, porque es que eso es lo otro, es un evolucionista que básicamente está haciendo una declaración tan abierta a favor de la finalidad, pero ojo, a favor de la finalidad en un sentido inmanente, porque no sé si recuerdan el texto anterior que leí de este autor, donde dice, a veces la perecita, lo voy a decir pues en mis palabras, el rechazo que se tiene a la teleología es que siempre se asume la teleología solamente como teleología en un sentido metafísico. Pero este autor, por Piel Grasé, como que dice, venga, distingamos la teleología inmanente de la trascendente. La inmanente la puede aceptar hasta un ateo, porque un ateo puede aceptar una teleología inmanente y después decir que esa teleología viene de un relojero ciego, o sea, la naturaleza misma. En cambio, un creyente de pronto dice, habrá que establecer una conexión, un nexo entre la teleología inmanente y la teleología, pues como en un sentido, si se quiere, metafísico, que eso nos conectaría pues con lo que traíamos como pues, la vez anterior, no, en la conversación anterior a propósito de algo que decía Andrés. Dice Artigas, bueno, hay otro texto de Artigas, yo estoy aprovechando también como para ir haciendo una referencia, a veces muy sutil, a las obras de Artigas. Entonces, por eso a veces me tomo el trabajo como de subrayar. Y entonces, en este caso, hay otra obra de Artigas que se llama Ciencia y Religión. En esa obra dice Artigas lo siguiente: no veo motivo para negar la evolución, ni tampoco para minusvalorar el papel del azar y de la selección natural. Sin embargo, también me parece que ello no autoriza a prescindir de la finalidad en el estudio de la naturaleza. Como quien dice, evitemos los extremos, evitemos el extremo de que si creemos en la finalidad tenemos que descartar el azar y la selección natural. Ni siquiera Artigas los descarta, pero por otro lado dice, tampoco es válido entrar en la perspectiva de descartar la finalidad como única alternativa pues explicativa. Dice Artigas en Las fronteras del evolucionismo, hablar de finalidad es hablar de planes y un plan supone a alguien que lo organiza. Entonces Artigas cree que por eso, porque todo plan supone un organizador, que por eso muchos optan por rechazar la finalidad en la naturaleza por ese compromiso teleológico. Perdón, ahí sí teológico. Ahí no teleológico, sino compromiso o consecuencia, pues, en el sentido teológico, porque, repito, supondría, pues, como que necesariamente, pues, allí hay una especie como de, llamémoslo así, como de plan. Bien, Perdón, profe, entonces, pero sí, es que el problema remite en último término a la causa eficiente, porque es que si yo me mantengo en la causa final, puedo decir lo que estoy diciendo, o sea, que la naturaleza en sí misma se funciona como, como finalidad de manera inmanente, ¿sí? Y entonces tengo que terminar diciendo, por eso digo yo que son panteístas, necesariamente que la materia y la naturaleza entendida como materia es infinita y no tiene principio ni fin, o sea, es Dios. Mientras que el problema es, pienso yo que es de causa eficiente y es ¿por qué existe la naturaleza? ¿Por qué la naturaleza no es infinita? Porque es contingente, porque tiene principio y fin, ¿sí? Y si tiene principio y fin, es porque tiene una causa eficiente, ¿sí? Tiene que tener una causa eficiente. Entonces, yo creo que por el lado de la teleología, pues sí. Lo que yo no veo claro es el paso de las causas inmanentes a las trascendentes.
A ver, me explico. Hay un texto que cita, es magistral, el texto que cita Artigas de Santo Tomás, Santo, que es la cuestión de la causa, no causas, porque yo creo que no se puede hablar en plural, sino de la causa primera y las causas segundas, ¿sí? O sea, la causa trascendente y la causa inmanente. Y es ese texto que dice Santo Tomás muy gráfico, que además recurre a una metáfora, que Dios crea los maderos para construir un barco, pero es como si esos maderos se juntaran ellos mismos y hicieran el barco, que serían las causas segundas, ¿sí? Y por tanto, entonces ahí ellos, digamos, el agnóstico o el ateo o el que no remite a una causa primera, tiene razón en el sentido de que sí, la naturaleza es la que se da su orden, su propio orden. Y yo no tengo por qué recurrir a saltar a esa causa primera, ¿sí? O sea que como que Dios crea a los ateos también y les da razones, les dio razones para ser ateos. Por eso es que, sí, pero ¿qué estoy diciendo yo ahí? Estoy negando la, la teología natural, ¿sí? Que es la posibilidad de conocer a Dios a partir de la naturaleza. La intervención tuya, Andrés, me hizo pensar en alguna vez un análisis que leía sobre Richard Dawkins, pues a propósito de Richard Dawkins y de sus argumentos en los debates que suele tener. Esto que voy a decir, pues no tiene nada que ver directamente con Artigas, pero yo creo que sí con el tema y con lo que Andrés acaba de decir. Entonces, en ese análisis planteaban lo siguiente, que yo creo que es interesante pensarlo. Yo ahorita mencioné a Hume, y entre otras cosas, Dawkins va muy en la línea también, es un admirador de la filosofía de Hume. De hecho, en el espejismo de Dios, Dawkins dice que pues el ateísmo de Hume todavía era incompleto, pero era ya un primer paso interesante, pero necesitábamos pues como que ya Darwin nos diera como motivos empíricos, científicos para poder decir que no necesitamos a Dios. Pero ¿a dónde quiero yo llegar con esto? Eh, al establecer la conexión entre Hume y Dawkins, a donde quiero ir es que Dawkins también entra como en esa línea de decir, pero es que básicamente si hay un Dios, si todo necesita una causa, porque también lo recordé a propósito de tu intervención, Andrés, en palabras de Dawkins, si según los creyentes nada existe sin una causa, pues entonces el Dios como creador también necesita una causa. Entonces es el tema como entonces busquémosle pues Sí, pero ahí sí está el argumento de Santo Tomás y de No, no, sí, pero Aristóteles. Eso permitime, sí, Andrés, que es pues, que no, permitime que es que no voy hacia allá, sino hacia otro lado, justamente voy hacia lo siguiente. sí, dale, dale, dale. Entonces, eso lo plantea Dawkins. Yo quería hacer alusión no a lo de Dawkins, sino al análisis que yo leí alguna vez con respecto a ese argumento de Dawkins, que él lo cita mucho en sus debates, y es el siguiente. Porque entonces Hume, por ejemplo, se lo citaba ahora, va en la línea de decir, hombre, ahorrémonos un paso y digamos que Dios tiene esas características, sino que esas características las tiene la materia o el universo, y nos ahorramos a Dios. El análisis que yo leía era que es un poco, por decir algo, asimétrico, es un poco acomodado. Cuando la explicación es una explicación teísta, seguir demandando como una línea causal casi hasta el infinito, porque entonces a Dios, ¿quién lo creó? Diría Dawkins, y lo ha dicho más de una vez. Pero cuando ellos eliminan a Dios y postulan a la materia como lo primero, ahí sí no están dispuestos a decir, bueno, si todo requiere una causa, pues entonces, ¿qué creó la materia? Sino que ahí como que les satisface decir, no, ahí sí podemos cerrar la brecha y decir, la materia simplemente estuvo ahí. Entonces, Claro, parece, porque están haciendo a la materia de Dios.
Están reemplazando a la materia como Dios. Sí, es que a eso, Andrés, era a lo que yo quería llegar con respecto pues a lo que traemos, y es que ahora, por ejemplo, decías que de alguna manera Dios también hizo a los ateos en el sentido de que al dotar a la materia pues como esa causalidad segunda, entonces Dios le estaría pues dando argumentos a los ateos de que la naturaleza misma, la materia misma tiene ese dinamismo, esa capacidad como de crear cosas. Es una manera de ver eso, pero me parece que es interesante, es como ya en el fragor mismo de los debates y de las argumentaciones, cómo podría uno, a partir de eso que parece pues absolutamente irrebatible, simplemente decir, bueno, pero en realidad, independientemente de que exista esa causalidad segunda me permite entender, digamos, todo el esquema explicativo de lo que es el universo. Yo creo que el asunto iría más en esa dirección, y por eso quise citar este análisis, porque insisto, ese análisis que en este momento no puedo recordar el autor, el texto y el autor del cual lo leí, pero me parecía muy interesante porque justo decía eso, venga, entonces si se trata del Dios del cristianismo, del teísmo tradicional, entonces tenemos que seguir buscando causas, pero si se postula la materia, ya ellos se quedan muy tranquilos y no, es que la materia. Pero si todo requiere una causa también en boca de ellos, pues entonces, ¿quién creó la materia? Y no solo la materia, las leyes que rigen el funcionamiento de la materia. Eso es el No, y otro. no solo eso, profesor, sino o hacer como Hume, decir que las causas no existen, Mm, que no hay causalidad. esa sería como la otra. Bueno, voy a seguir. Las críticas, dice Artigas, en la inteligibilidad de la naturaleza, las críticas dirigidas contra la finalidad natural en esos dos terrenos suelen provenir de razones antimetafísicas. Artigas va muy en esa línea, y por ese motivo suelen recurrir a explicaciones que resultan insuficientes para representar el dinamismo natural tal como existe en la realidad y para dar razón del alcance del conocimiento científico. Entonces ahora sí nos metemos, casi que yo les podría decir, todo este recorrido que hemos hecho para centrarnos en lo verdaderamente, yo diría, sustancial de este tema, y es qué críticas le hace Artigas a Monod y qué críticas le hace Artigas a Dawkins, pero empecemos por las críticas a Monod. Yo no sé si ustedes se acuerdan que lo vimos la vez anterior, Monod tiene como el argumento de que para lograr tener un conocimiento fiel de la realidad, tenemos que renunciar pues como a la teleología. Entonces la crítica que Artigas va a hacer sobre eso, y es una primera, no es la única, es que no existe una cosa tal como su postulado de objetividad que excluiría la teleología, dice Artigas, en la mente del universo. La ciencia, y eso ya lo hemos tratado también en sesiones anteriores, establece una delimitación metodológica de su objeto de estudio, pero eso no significa que aquellas dimensiones de la realidad que no puedan ser estudiadas a través de ese método no existan. La ciencia opera sobre ella misma una delimitación metodológica, pero no está en capacidad de hacer una demarcación ontológica en cuanto a decir que solo lo conocido bajo el método científico existe o tiene existencia real. Incluso Artigas dice que si se aplica el propio criterio de Monod, ¿cuál es el criterio metodológico de Monod? No podemos conocer con objetividad el mundo si le metemos teleología a ese intento explicativo. Pero entonces lo que va a decir Artigas es, si se aplica ese mismo postulado de Monod a sus propias afirmaciones, estas carecerían de sentido, porque entre otras cosas, Artigas encuentra que Jacques Monod tiene pues como afirmaciones que tienen como un alcance filosófico. Espérenme que yo... Esto. Esto que está ahí en esta diapositiva, y esto es escrito por Jacques Monod. Y entonces es muy interesante porque Artigas dice, bueno, ¿qué alcance tiene esta afirmación de un científico? La frase dice, la leo, la antigua alianza ya está rota. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, de donde ha emergido por azar. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Puede escoger entre el reino y las tinieblas. Entonces Artigas dice esa afirmación de Jacques Monod
Eso es más filosofía que ciencia. Pero si le aplicamos el propio criterio de Monod a su propia afirmación filosófica, esta carecería de sentido y no podría cumplir pues como con las propias exigencias que Monod hace para la ciencia experimental. Esa es una primera crítica que hace Artigas a Monod, pero no se queda ahí. La otra crítica va por dónde. Según Artigas, hay tres asuntos con respecto a la finalidad que aunque están relacionados, son distintos. Esos problemas son el problema ontológico, el problema epistemológico y el problema metafísico. En cuanto a lo primero, Artigas dice que a la luz de la actual cosmovisión, especialmente pues cuando se ve el tema del dinamismo y la estructuración, es más que evidente que existen dimensiones finalistas en la naturaleza y eso ya lo hemos estado diciendo, entonces no me voy a detener mucho en eso. En cuanto a lo segundo, es decir, al tema epistemológico, digamos que cualquier explicación científica, según Artigas, y también lo mencionamos ahora, sería la confirmación de la existencia de un orden natural. Artigas básicamente lo que está diciendo es, si la ciencia progresa, al progresar no hace otra cosa que confirmar que en la naturaleza sí hay un orden. Y en ese sentido, si en la naturaleza hay un orden, entonces hay una teleología. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. No es que directamente un conocimiento científico arroje como resultado así evidente la existencia de teleología. O sea, no existe una prueba científica de la teleología, pero yo puedo inferir lo que Artigas acaba de decir y que yo se los estoy planteando y lo vuelvo a repetir. Cualquier explicación científica, según Artigas, confirma que en el mundo existe un orden natural. Y en ese sentido, si en el mundo existe un orden natural, yo podría inferir que existe pues una cierta teleología. Entonces es como una aproximación indirecta. Mejor dicho, lo que está diciendo Artigas es, cada vez que la ciencia avanza, indirectamente está confirmando que el mundo es ordenado, que el mundo sigue unas pautas, unas normas, unas leyes. Pero si el mundo sigue unas pautas, unas normas, unas leyes, quiere decir que en el mundo hay una teleología. Ojo que Artigas, cuando dice hay una teleología, ya no está pegando de una vez la remontada a decir entonces existe Dios. Artigas en eso es muy prudente. Recordemos que hace 5 minutos o un poquito más yo les decía, Artigas dice, averigüemos primero si en la naturaleza hay teleología. Después nos metemos en el rollo de si esa teleología nos lleva o nos lleva hacia una divinidad, pero por ahora definamos si en la naturaleza, repito, hay teleología. Y en cuanto a lo tercero, Artigas va a decir que la existencia de dimensiones finalistas sugiere que en la naturaleza existe como un plan superior que gobierna pues esa naturaleza. Entonces, eso sería la finalidad ya desde una perspectiva metafísica. O sea, desde una perspectiva metafísica, la teleología me pone a pensar que si hay un orden, hay un ordenador. Esa es la dimensión metafísica de la teleología. ¿Qué va a decir Artigas pensando en Monod? Artigas dice que el problema de esa confusión es que la postura asumida frente a la metafísica termina condicionando la comprensión del aspecto epistemológico y ontológico de la finalidad. Lo voy a decir de otra manera. La finalidad puede ser conocida a través, desde el punto de vista epistemológico y a través del punto de vista ontológico, sin necesidad de tener compromisos Perdón, con... Juan David, este, esta pregunta la hice yo hace varias sesiones, pero yo ya tengo un Alzheimer muy adelantado Sí. y no me acuerdo cuál fue la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre ontológico y metafísico que hace Artigas? ¿Por qué hace esa diferencia? Bien, es que a ver, hablar de ontología es hablar como, incluso más allá de Artigas, hablar de ontología es hablar como de los entes, o sea, hablar de lo que existe. Esos son los entes. Ontología es el estudio de lo real, de lo que existe, de los entes. ¿Y qué tipo de qué tipo de entes existen? Existen entes de tipo material. Todos los entes que tienen materialidad, incluido el propio ser humano, harían parte de la ontología. Podríamos decir que la metafísica es un capítulo, un asunto aparte de la ontología, porque ¿qué cosas existen? Vamos a ponerlo en estos términos. ¿Qué cosas existen? Existen entes materiales, pero también existen entes inmateriales. De esos entes inmateriales se ocuparía de manera particular, ahí sí, la metafísica, lo que está más allá de lo físico.
pero repito, la definición de ontología, y no solamente de Artigas, sino que hace parte de la tradición filosófica, ontología, es el estudio de lo real o de lo que existe. Eso lo ve uno incluso desde Aristóteles mismo, qué tipo de entes existen, qué tipo de cosas existen. ¿Existen solo cosas materiales o existen cosas también con una dimensión, si se quiere, pues como espiritual? Entonces, Raúl, perdón, profesor Raúl, ¿tú te acuerdas la diferencia, o el profesor también, si lo sabe, eh, la diferencia que hace Heidegger entre ontología y metafísica? No, no, de Heidegger no. Pero sí son dos asuntos separados, muy sencillamente. Te puedo decir la que es este Hartmann. Hartmann es el crítico de Heidegger. Eh, la metafísica, digamos que es el estudio de los fundamentos de lo real, lo que y la ontología podría ser la clasificación de los entes en el mundo. Es decir, eh, la metafísica estudiaría, digamos, el fundamento de tales entes y la ontología es cómo se clasifica, en qué, digamos, en qué eh, la pluralidad de seres, o sea, cómo clasificar la pluralidad de seres. De hecho, a la ontología le dicen el itinerario de los entes. Es distinto, no es lo mismo. Creo que Heidegger, es que Heidegger tiene parte de otra, no es lo mismo. Heidegger, okay, ya nada más va rápido para no interrumpir al profesor con ese tema. Heidegger, acuérdate que la metafísica de Heidegger, o lo que se podría denominar, porque él rechaza toda esa tradición de la metafísica, él parte del ser existente que se pregunta por el ser, es decir, el ser histórico. Entonces, el cuestión ontológica es preguntarse sobre ese ser que se pregunta por el ser, que es el hombre, pues es histórico, pero nada más sería eso, o sea, No, sí, no, y pero ¿por qué? creo que Heidegger no hace diferencia entre ontología y metafísica. Me estoy confundiendo y es lo que hace Heidegger es lo de la ontoteología, ¿no? La Sí, es diferencia es muy es distinto. otra cosa, sí. Pero ¿por qué se leo Heidegger? Ah, ¿Por qué se leo Heidegger? porque yo pensé que Heidegger hacía esa diferencia, pero No, 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 no. no. bueno, entonces retomo. Les estaba diciendo que lo que Artigas básicamente dice es que hay tres maneras de aproximarnos a la teleología. Hay una aproximación epistemológica, hay una aproximación ontológica y hay una aproximación metafísica. Pero el problema ha estado en que generalmente se asume una postura frente a la ontología solamente basándose en las consecuencias metafísicas de lo que significa la teleología, y consecuencias de las cuales ya estamos hablando, ya hemos estado hablando, perdón, y es, si existe un telos, si existe un propósito, entonces existe, o más bien digámoslo como lo dijimos ahora, si existe un orden, existe un ordenador, existe un Dios, pues. Entonces lo que Artigas dice es, el tema de la teleología no se ha abordado con suficiente rigor y seriedad intelectual porque no se ha visto sino como en su dimensión metafísica. Entonces, como muchos ya tienen una postura antimetafísica, entonces si ya previamente se tiene una postura antimetafísica, entonces se rechazará la teleología solamente basándose en esa conexión entre teleología y metafísica sin tener en cuenta que la teleología también se puede analizar desde un punto de vista epistemológico y desde un punto de vista pues ontológico. Entonces en eso Artigas pues va a llamar como la atención como en eso. Perdón, profesor, aporto algo a ver si sería correcto. Sobre eso de que si existe un orden, existe un ordenador, si existe un diseño, existe un diseñador. En términos de las causas aristotélicas, si existe, o sea, la causa final, tiene que haber la causa formal o ideal, ¿no? No se puede dar una causa final sin una causa formal. O sea, una idea de lo de lo que, de lo que la materia va a
a realizar. O sea, la causa, mejor dicho, la causa formal es la misma causa final, pero digámoslo así al principio, no al final. Ok. Bueno, entonces Artigas va a decir que los ataques contra la finalidad tienen por lo general como motivo actitudes antimetafísicas y Artigas va a decir que eso es contrario al rigor intelectual que debería o debe caracterizar tanto a la filosofía como a la ciencia. Sin embargo, Artigas también llama la atención con el hecho de tomar distancia crítica frente a, digamos, a tocar el tema de la finalidad, casi como que imponiendo de entrada una conclusión de tipo metafísico. Entonces, por eso dice Artigas, es difícil, por no decir imposible, construir una metafísica rigurosa sin contar con una reflexión igualmente rigurosa sobre el mundo físico. Es Esto. decir, para Artigas no se trata de pegar pues el brinco así como casi automático, por eso lo que sigue, el paso de la naturaleza a Dios no es automático. Ibas a Exacto. decir algo, Raúl. No, es congruente total, nada más es eso, me quedé pensando, pero lo pensé en voz alta. Ah, ya, Totalmente cierto. exacto. Entonces el paso de la naturaleza a Dios, va a decir Artigas, exacto, no es automático. Pasemos a lo que las críticas que va a hacer Artigas, que creo que a mi modo son las más interesantes, porque finalmente él en la mente de Dios y en la mente del universo, perdón, y en los textos donde se ocupa de la finalidad, él sí toca el tema de Monod, pero por un asunto también como epocal, obviamente le gasta mucho más tiempo a Dawkins pues por obvias razones, porque Artigas muere en el 2006, pero le tocó mucho más, digamos, el trabajo intelectual, el trabajo académico y divulgación científica de Dawkins. Entonces, digamos que Artigas se dedica muchísimo más como a revisar, digamos, esa perspectiva. Entonces, lo que va a decir, perdón, así, yo me devuelvo aquí. Dice Artigas en la mente del universo, es difícil, por no decir imposible, construir una metafísica. Ah, bueno, ese ya lo había leído, perdón. Sigo es aquí. Entonces, con respecto a la crítica que Artigas le va a hacer a Dawkins, lo primero, la primera crítica que Artigas hace es decir que ¿se acuerdan la metáfora del mono tecleador de Sí, la cual estuvimos hablando? Artigas dice que esa metáfora es muy buena, porque Artigas pues es buena pues en cuanto a inicialmente pues como aparente argumento a favor de lo que Dawkins quiere decir, pero lo que dice Artigas es que esa metáfora tiene un truco y que aunque el truco de alguna manera pues es admitido por el propio Dawkins, se puede prestar a confusiones. Porque entonces lo que dice Artigas es que supuestamente el ordenador debe elegir entre todas las frases copiadas de manera aleatoria las que más se parezcan, y eso es verdad, así lo dice Dawkins, las que más se parezcan a la frase objetivo. Entonces, Artigas ahí empieza por encontrar pues como una trampita. Entonces, Artigas responde a eso diciendo que es difícil formular un enunciado más teleológico que este, ya que incluye la existencia de un objetivo y la selección de la frase que más se acerque a él. Entonces, en ese orden de ideas, repito, Artigas dice que la metáfora del mono tiene un truco y no es un truco menor, independientemente pues de que Artigas, de que Dawkins mismo admita pues ese truco. Y repito, si ustedes leen pues en el espejismo de Dios, lo que va a decir Artigas allí, Dawkins, perdón, es que el mono entonces tecleador tiene, supuestamente pues se reparte la posibilidad de que escriba esa frase objetivo en un lapso de tiempo muy largo, varias generaciones, pero finalmente hay una frase objetivo, dice Artigas, y insisto, él dice que no puede haber un enunciado más teleológico que el que Dawkins mismo está planteando. Y siguiendo con esa metáfora, o que más bien con el análisis de esa metáfora, Artigas dice que para que haya libros escritos, pues en el sentido literal del término, aquí va a utilizar pues un asunto pues un poco como de comparación. Entonces Artigas dice que para que existan libros se requiere que gente, o más bien gente que pueda utilizar un lenguaje significativo, que posee medios de expresión escrita, pero también reglas sintácticas.
En otras palabras, gente capaz de escribir libros y de leerlos. Ahora, ¿para dónde va Artigas con eso? Él dice que el principal problema, pensando en Dawkins, no consiste en vencer la improbabilidad de teclear al azar, porque ahí está todavía pensando pues en el famoso mono de tecleador de Dawkins. Después de todo, dice Artigas, eso se podría solucionar, como Dawkins advierte con razón, introduciendo una regla favorable a la selección cumulativa, aunque esa regla ya posee, dice Artigas, un claro sabor teleológico. Entonces, eso lo va a decir Artigas en La mente del universo. Artigas dice, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente notable, es que haya lenguaje, que haya alfabeto, que haya sintaxis y que haya comprensión de lo que significa el lenguaje humano. Pero todos estos elementos brillan por su ausencia, dice Artigas, en la famosa metáfora pues, del mono tecleador. Ahora, Artigas dice, eso mismo vale para la evolución. Dice, la evolución pensémosla como un libro, perdón, como un texto. Por eso la comparación, pues, con qué necesitamos para que la gente pues, pueda escribir y leer libros. Entonces, Artigas va a decir, pensemos en la evolución como un texto. Ese texto llamado evolución no puede ser escrito sin contar con lo equivalente a una especie de alfabeto, obviamente en un sentido pues analógico. Unas palabras, una sintaxis y unas reglas básicas. ¿Cuáles serían, según Artigas, esas palabras, esas sintaxis y esas reglas básicas del texto llamado evolución? Lo dice así. El alfabeto y las palabras son las partículas subatómicas, los núcleos de los átomos, las moléculas, las macromoléculas y otros compuestos. Y la sintaxis y las reglas de formación son las leyes de la física, de la química y de la biología en los sucesivos niveles de formación. Bueno, yo estaba en la diapositiva anterior, pero esa es la que les acabo de leer. Ese texto que está ahí en la parte de abajo de esta diapositiva es el que les acabo de leer. Entonces pongo el contexto nuevamente. Artigas está diciendo, pensemos la evolución como un texto. Ese texto necesita, repito, de unas palabras, una sintaxis y unas reglas básicas que son esas cosas que están en esa cita de Artigas que acabo de leer. Entonces va a decir Artigas, la evolución no es solo ni principalmente la cuestión de vencer la improbabilidad a partir de un proceso lento y gradual como el que propone Dawkins. ¿Se acuerda que Dawkins habla de varias generaciones de monos y que por allá en la generación no sé cuánto es que aparecería o empezaría quizá a aparecer la famosa frase objetivo? Entonces, lo que va a decir Artigas es que Dawkins, cuando concibe la selección natural como único mecanismo responsable de la organización del mundo biológico, se está equivocando. Y se está equivocando por lo siguiente, va a decir Artigas, Richard Dawkins ha articulado una enérgica defensa de la selección natural como mecanismo productor de la organización biológica. Pero para Artigas el error está, digamos, como ¿cómo decirlo? Como en poner todo el énfasis justamente en que el proceso sea largo, o sea, como que Artigas piensa que el error de Dawkins a propósito del mono tecleador y lo que quiere significar con esa metáfora es como que el único problema sería extender el tiempo en el que esas cosas pueden tener lugar. Pero Artigas va a decir, para poder seleccionar, lo estoy leyendo literalmente Artigas, dice Artigas, para poder seleccionar unos candidatos es necesario que existan previamente. Entonces la selección natural no lo hace todo. Voy a volverlo a repetir. Dice Artigas, para poder seleccionar unos candidatos es necesario que existan previamente. Es imposible que se seleccionen unas propiedades positivas si no han sido producidas previamente. Entonces, el error que ve Artigas en la perspectiva de Dawkins es justamente que está asumiendo como que básicamente la selección natural haría todo el trabajo y lo que Artigas dice es la selección natural ayuda como a poner un filtro de que estas propiedades permanecen y estas otras propiedades no permanecen. Pero la pregunta que se hace Artigas es, venga, pero para que haya un filtro que escoja entre propiedades
favorables y propiedades no favorables, esas propiedades tienen que haber empezado por existir. Y la pregunta es, ¿cómo empezaron a existir esas propiedades? Entonces, lo que va a decir Artigas es que Dawkins se limita como a pensar que es la selección de esas propiedades o de esas características la clave de toda la evolución de los seres vivos, y en realidad pues allí no estaría la explicación completa en el asunto. Artigas completa esa crítica a Dawkins diciendo que la selección natural estaría en la línea de lo que Aristóteles en su momento va a concebir como causas accidentales. Por contraposición, va a decir Artigas, a las causas naturales. Profesor, Entonces, sí, perdón por interrumpirlo. Voy a bajar, a lo mejor eres unos 20 minutos, quizás ya haya acabado usted su clase. Entonces, si no regreso, pues ya sabe, usted deje de grabar y usted cierra la sesión, pero deje de grabar y luego cierra ok, la sesión, ¿vale? listo, Ya Raúl, está, muchas para que no gracias. se pierda y que lo pase a los compañeros que no vinieron. Ok, muchísimas Ya está, gracias, Raúl. gracias a usted. Igual ya estoy pues más o menos redondeando lo de hoy, pero bueno, voy a tener presente tu recomendación, porque de hecho se les iba a decir que cuando hablé con Raúl le dije que más o menos iba hasta las 7:20 por otros asuntos que tengo que atender. Entonces bueno, 5 minuticos más y ya vamos redondeando. Perdón, Eh, perdón, profesor, un comentario sobre lo que acaba de decir. sí, Eh, eh, no solo hay que preguntarse por la existencia de las propiedades, sino por la existencia también de los elementos. Y ahí entonces viene la pregunta metafísica fundamental: ¿por qué existen las cosas y no más bien nada? La pregunta básica, sí. Y ahí, esa es la pregunta además que evaden todo este tipo de planteamientos materialistas o cientifistas o de los que estamos hablando, ¿no? Que es que, bueno, y muy bien, y el orden y lo que sea, o el azar y todo eso, pero ¿y por qué existen cosas y no existe más bien nada? ¿Sí? exacto. En el caso de Artigas, él va a decir lo siguiente, en conexión con lo último que yo traía dicho. Artigas va a decir lo siguiente: los ojos, el cerebro, el radar de los murciélagos, la información genética, va a decir Artigas, son el resultado de causas positivas, no únicamente del filtro de la selección natural. Porque bajo la perspectiva de Dawkins sonaría como que lo que hizo que todos esos organismos o sistemas aparecieran simplemente fue como la selección natural. Pero repito, Artigas dice, ojo, la selección natural es un filtro, pero si es un filtro quiere decir que filtra cosas que ya existen. Y lo que tenemos que entrar a explicar o a tratar de explicar es cómo esas cosas llegaron a existir, para ya después tener la concepción Y, de la y selección natural como un filtro de esas cosas claro, que de hecho ya están existiendo. claro, y las cosas existen y existen de una manera, están configuradas de una forma. O sea, no son, digamos así, como materia inerte sí, que no, sino que esas cosas que existen, ya existen, también además permiten con su existencia unas combinaciones que serían las propiedades y todo eso, que dan como resultado todo lo que, pues, todo lo que vemos, ¿no? Todo el universo, todas las cosas. Y que vemos, ¿y qué es lo que vemos? Ese orden y esa. Artigas, en esa misma línea argumentativa de lo que yo estaba diciendo y de lo que Andrés también acaba de comentar, Artigas va a decir, la selección natural, ojo, y yo creo que esto es muy importante considerarlo, Artigas no va en contra de la selección natural. O sea, él no es un negacionista, no, es que todo, no. O sea, Artigas, lo que Artigas pasa a plantear es más un cuestionamiento a la idea de pensar que la selección natural es todo y tiene la clave explicativa de todo lo que pasa a nivel del mundo biológico. Porque entonces Artigas va a decir lo siguiente: la selección natural se limita, ojo, a darle vía libre a ciertas propiedades y a cerrarle el paso a otras. Otra vez viene la idea del filtro. O sea, la selección Claro, natural. y el filtro implica necesariamente una valoración, y este sí, y aquello no.
Por un lado, La selección no es azar, no es azar. exacto. Por un lado es una selección, pues es una valoración, y entonces esa valoración vuelve y lo pone a uno en el tema de qué tan ciego es el relojero supuestamente. Pero por otro lado, ontológicamente hablando, es el hecho de que la selección natural, según Artigas, se limita, repito, como a darle vía libre a ciertas propiedades y a otras no, pero el origen, ojo, otra vez lo mismo, el origen de esas propiedades no depende ni del azar, dice Artigas, ni depende de un relojero ciego, sino que depende de la información genética. Entonces, por más mutaciones que se produzcan, mutaciones pues genéticas que se produzcan al azar, solo algunas de ellas van a ser realmente viables. Concretamente, aquellas que se pueden integrar pues al funcionamiento de un programa complejo que ya exista. Entonces, la selección natural y el azar, dice Artigas, son una condición necesaria para que haya evolución, pero no son una condición suficiente para explicar la autoorganización biológica. Por eso dice Artigas, y con esto voy redondeando por hoy, la explicación neodarwinista no implica necesariamente una negación de la finalidad natural. Yo no sé si recordamos o recuerdan ustedes que yo muy al principio en sesiones anteriores les decía, y lo dije varias veces, que Artigas intenta establecer es como una, llamémoslo así, como una coherencia entre los avances de la ciencia y asuntos como el de la finalidad, que es el que estamos viendo hoy. Entonces, lo que va a decir Artigas es que, de alguna manera, al hacer un análisis del proceso evolutivo, yo puedo concluir que la finalidad natural no necesariamente está excluida, digamos, como explicación, porque entonces ahí Artigas también va a criticar otra cosa de Dawkins, porque dice que Dawkins va a plantear una alternativa falsa, una falsa disyuntiva. ¿Y cuál sería esa falsa disyuntiva? Las cosas son el resultado de la selección natural o de un plan divino, como si fueran cosas autoexcluyentes. Y ahí es donde Artigas va a empezar a manejar la idea de que eventualmente puede haber un plan divino, pero ese plan divino no necesariamente excluiría a la selección natural. Pero justamente él ve el problema en que, repito, para Dawkins es o la selección natural o un ordenador divino. Y repito, Artigas dice, venga, ¿y por qué no pensamos en un ordenador divino que también se vale de la selección natural como una de los factores que ayuda pues a que justamente el mundo tenga el nivel de complejidad y de organización que de una u otra manera pues ha llegado a tener? Bueno, yo voy a dejar así por hoy. No sé si Andrés tengas algún aporte o alguna pregunta, o si no, pues dejaríamos así por hoy. No, yo simplemente plantear algo que podríamos de pronto tocar la próxima sesión, Sí, que es el darwinismo social. darwinismo social. Sí, que yo creo que el darwinista, ¿cómo se llamaría ese? Eh, Material o biológico O biológico, digamos biológico. biológico, sí, biológico, necesariamente tiene que concluir en un darwinismo social. Sí, eso es lo que yo digo, para ser pues coherente. Y Sí. he visto que Dawkins evita eso, ¿sí? Él trata de evitar eso, ¿sí? Mm, Pero eso lo podemos hablar en otra sesión. sí, ¿Sí? pero me parece interesante que y de hecho pues lo Porque anoté. pues entiendo por el darwinismo social que entonces en el plano de la sociedad triunfan los más fuertes y triunfan los que más se adaptan y entonces terminamos en la eugenesia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es verdad. Ujú. Y Permitime el entonces. racismo y todas esas vainas. Sí. Bueno, Vamos a profesor, muy terminar esto bien. así. Bueno, Andrés, que estés muy bien. Quedamos entonces Quedamos así.